Buenos días. Apuesto que no sabían esto, pero yo tengo un problema a la audición. Y mientras mayor me pongo, es peor. La tele, cuando voy al restaurante y está demasiado con ruido, a lo mejor tengo que tener un audífono ya. Pero no es tan solo un problema de la audición, sino que es un problema de seleccionar lo que queremos oír. Y a veces pretendemos no oír, y eso que no es de interés para nosotros. Es como cuando Amy me pregunta que si quiero ir a comprar la mercadería. No, nadie quiere hacer eso, ¿cierto? La capitana Alisa mencionó algo la semana pasada que no me acuerdo haberlo oído antes. Dijo que cuando Jesús se había acercado a Tomás, las puertas aún estaban cerradas. Si ustedes ven en el capítulo 20, ven estas apariencias de resurrección. Primero es sin Tomás, y cuando Jesús viene, decía ahí que estaban las puertas cerradas por temor a los judíos. Pero cuando lo ven, todos estaban contentos. Y después Jesús les dio el Espíritu Santo diciéndole, así como el Padre me envió a mí, yo les envío a ustedes. Entonces, cuando dicen el próximo párrafo, en el 20:26, si lo buscan, que Jesús viene nuevamente a sus discípulos, a Tomás, y deberíamos sorprendernos que las puertas todavía estaban cerradas. Y esto me hizo pensar si es posible ver al Señor y regocijarse y que esto no tenga ninguna diferencia en nosotros. Es posible que Dios nos dé su Espíritu Santo y nos diga que nos está enviando y aún nos sigamos quedando encerrados en nuestras habitaciones. Y la respuesta, por supuesto, es que sí, es normal que participamos en como que en un despertar espiritual individual y no hacemos nada. Y quizás esto lo vemos en el capítulo 21 de Juan, en donde Pedro, después de haber estado encerrado, quizás en su dormitorio o por temor a los judíos, decide ir a pescar. Ahora Cristo les había llamado para que fueran a ser discípulos. Les había ya dado el Espíritu Santo y les dijo que fueran. Y lo primero que tenían que hacer es, obviamente, cerrar las puertas de sus piezas y luego ir a pescar. Y ahí es donde encontraron a Jesús una tercera vez. Y hemos hablado ya acerca de las dudas de Tomás y cuando Pedro negó al Señor. Pero todos los discípulos tenían dudas. Todos habían negado que habían estado con Jesús, porque todos al final se habían ido a esconder para que no se les reconociera como uno de él. Y Jesús les aparece a ellos y ¿qué vemos? Que Jesús hace todo como que esté transformando obviamente al mundo. Y aquí, cuando vemos que pescaron 153 pescados y le pregunta el Señor Jesús a Pedro, ¿qué estás haciendo? Es como cuando en el principio en la Biblia el Señor decía, ¿dónde estás, Adán? ¿Por qué te escondes por ahí? Pero Dios siempre como que nos encuentra cuando a veces queremos estar solos. En el versículo 15 del capítulo 21 de Juan, le pregunta el Señor, ¿me amas más que a estos? Y acuérdense que aquí le está diciendo Simón y no Pedro la roca. Aquí no lo llama él Pedro la roca, sí, porque una cosa es decir que Jesús es el Cristo y otra cosa es seguirlo a la cruz. Y Simón, sabe que había fallado. Pero Jesús no lo deja ahí solamente a Pedro. Es como que está mirando el alma de Pedro y siempre le sigue haciendo la pregunta, ¿quién eres tú? ¿Y qué quieres? ¿Quién quieres ser? ¿Simón el pescador o Pedro la roca sobre la cual voy a establecer mi iglesia? La pregunta que le hace Jesús a Pedro es como rara porque le dice, ¿me amas? La palabra es ágape aquí, un amor sacrificial. Y también el Señor le dice más que a estos. Ahora, no sabemos qué son estos, si estaba hablando de los otros discípulos, que los amaba más que a ellos, o a lo mejor Jesús estaba refiriéndose a los pescados, se amaba más el hecho de pescar.
Y Pedro dice, sí, tú sabes que yo te amo. La palabra que usa Pedro aquí no es ágape ni fileo, perdón, es fileo, así como el amor de hermanos, de amistad. Pero Jesús dice, ok, bueno, entonces alimenta a mis corderitos. Jesús le vuelve a preguntar la misma pregunta y esta vez no le dice más que a esto, sino que la pregunta es más directa. Y la respuesta de Pedro es la misma, donde aquí vemos que usa la palabra amor de hermanos. Entonces, aquí le dice Jesús, cuida a mis ovejas, cuida a todo el rebaño de ovejas. No tan solo los alimente, sino que gobierna, guíalos. Es como lo que vemos en Génesis 1. Así que Jesús deja a Pedro a cargo y ahora Jesús hace la pregunta una vez más, como para ver que si a lo mejor él ya se había arrepentido de haberlo negado. Entonces Jesús le hace la pregunta tercera vez. Le pregunta, ¿me amas? Pero esta vez Jesús cambia su palabra del agapeo a fileo. Aquí deja Jesús de hacerle la pregunta y le dice, aún si estás listo para morir por mí, incondicionalmente, si tú me amas a mí, le dice personalmente, entonces haz lo que te digo, alimenta a mis ovejas. Ahora, ¿cuál es el punto de toda esta historia? Yo creo que las confesiones de Cristo a lo mejor no cuestan nada. El hecho de tener un despertar espiritual es maravilloso, decir que uno ha visto al Señor es maravilloso, pero si no, uno realmente se arremanga las mangas y empieza a trabajar con el llamado que Jesús le ha dado a uno. El Señor dice, sígueme a mí, deja de pescar y empieza a hacer las cosas del reino. También hay algo más que considerar aquí, como vemos en el resto del pasaje, donde se nos recuerda que Dios no nos llama a todos a hacer la misma obra. Entonces, ¿cómo respondió Pedro cuando el Señor le dice que lo siguiera? Él entonces ve a Juan y le dice, ¿pero qué hay de él? Y esto es lo que hacemos. Dice, ok, pero él pregunta, ¿pero y los demás? Y si el otro o la otra no me deja hacer lo que yo tengo que hacer, o si nadie me ayuda, o qué sé yo. No es justo, al final uno puede decir. Entonces, ¿cómo responde Jesús en el versículo 22? Dice, si yo quiero a él, que es Juan, que esté vivo hasta que yo vuelva, ¿qué te importa a ti una cosa así? Porque tú debes seguirme. A nosotros siempre nos gusta compararnos con las personas, tratamos de validarnos, pero no es así como se trata de seguir a Jesús. Uno puede decir, pero ellos también tienen que hacer lo mismo que yo tengo que hacer. Y no, Jesús nos recuerda qué es lo que Él nos ha llamado a nosotros a que hagamos. Aquí Juan al final es el único que muere de muerte natural, no como crucificado como Pedro. Entonces, aquí Juan está hablando de él quizás, y a lo mejor se siente un poco culpable que a él no lo mataron, mientras que a todos los otros sí lo habían matado por su fe. Quizás esta es la forma en que vemos como el Señor estaba obrando en él, y a veces uno dice que a lo mejor uno debería morir como un mártir. Pero Dios nos recuerda que Él no trata a todos igual, porque tiene distintos propósitos para todos. Todos somos iguales, pero no a todos se nos trata de la misma manera. A veces sentimos como que si yo estoy haciendo este trabajo y nadie más lo hace, o si tengo que soportar todo este estrés y todos los demás también tendrían que hacer lo mismo. O simplemente alguien tiene como celos y queremos también tener lo que otros tienen. Pero Jesús nos recuerda que no es así como funciona el llamado. Cuando Jesús nos llama, no nos hace que nos pongamos a comparar con nadie, con ninguna cosa, ni comparar lo que tenemos o los ministerios que tenemos, ni nada. Eso es lo que hace Satanás. Y Satanás siempre nos recuerda de esas cosas. Así que dice, no, hijo de Miguel, ¿quién? Hijo de Miguel, por ejemplo, en mi caso, ¿qué es lo que me ha llamado Dios a hacer a mí? Entonces, que dejar que pretender
que nosotros tenemos que decirle a Dios lo que nosotros tenemos que hacer. No, hay que dejárselo a Dios. Así que esta es mi pregunta para ustedes. Ustedes, ¿qué es lo que el Señor le está diciendo a ustedes que hagan? Yo estuve revisando algunas escrituras de la mayor Susie Erickson que no las habíamos considerado antes. Decía que servimos con más alegría cuando servimos de acuerdo a los dones que Dios nos ha dado, en lo que Él nos ha llamado a nosotros a hacer. Y nosotros así las podemos hacer bien. Así que a veces nos podemos distraer por lo que otros hacen cuando hay celos, porque a lo mejor yo también debería hacer eso. Pero no, eso no es lo que tiene Dios para nosotros, sino que Dios les tiene ahí porque Él quiere que ustedes estén ahí. Y tienen que escuchar porque a lo mejor Él les quiere decir algo ahora. A veces nos distraemos tanto en nuestro trabajo. A veces nosotros creemos que tenemos que hacer algo que Dios nos está diciendo, o a veces creemos que nuestra labor es cambiar el sistema, porque ni siquiera Jesús vino a destruir a los romanos, sino que Él se dio su vida a 12 personas y a modelar lo que eran las buenas nuevas. Así que esto es algo que debemos recordar que solamente el Espíritu Santo puede hacer. Entonces, Dios nunca los llamó, a ustedes a cambiar una institución, sino que para que cambiemos las vidas de las personas. Porque Dios no deja su Espíritu Santo sobre las instituciones, sino que Él da su Espíritu sobre la gente. Él no lo dio el Espíritu Santo al Ejército de Salvación como organización, sino que se lo dio a William Booth y a otras personas también. Y nosotros, cuando le dejamos que el Espíritu Santo nos llene, entonces la organización también va a estar llena del Espíritu Santo. Dios no puso su Espíritu en la nación de Israel, sino que se lo dio a Abraham, Moisés, David, a Elías, Ezequiel, Daniel. Él es el que levantó a los jueces, a los profetas, a los predicadores, a los teólogos. Entonces, cuando dejamos que el Espíritu Santo esté sobre nosotros, esto va a inundar toda la organización. Entonces, así como vemos que Él ha inspirado a todos estos profetas, a los jueces y a todos los teólogos, que a pesar de las instituciones de las que ellos fueron llamados, ellos siguen siendo guiados por el Espíritu. Por ejemplo, Martín Lutero quería cambiar la Iglesia Católica, pero Dios lo usó para cambiar a todo el mundo. John Wesley quería reformar toda la Iglesia anglicana, pero al final toda Inglaterra experimentó su enseñanza. William Booth nunca quiso empezar una iglesia o la denominación del ejército, simplemente vio la desesperación de los que tenían necesidad y dijo que Dios le podía usar. También Jonathan Edwards, un ministro presbiterio reformado, vio lo estricto de la vista de lo que era el calvinismo y él quería una acción social reformativa que al final resultó en el despertar, el gran despertar. Así que aquí vemos que si a veces hay distintas entidades, distintos seminarios, si no hacen nada más que simplemente para hacer o pasar, aprobar resoluciones, entonces, ¿por qué esperamos que la gente llegue a estas iglesias? Dios tampoco se encargó de buscar a una iglesia bautista de Estados Unidos, sino que Él levantó a Billy Graham. Así que aquí vemos que hay distintos líderes de la iglesia y esto se encontraba en la gente que tenía este viento fresco del Espíritu Santo. Así que Él no nos permite que veamos nada más, sino que Él nos dice y nos pregunta, ¿me amas? Entonces haz lo que te pido. ¿Ven? Si estamos esperando una inspiración del general o de la sede territorial para empezar con nuestro llamado, entonces nunca vamos a hacer lo que Dios nos ha llamado a que hagamos. Si es que estamos esperando que los condados de nuestras ciudades cambien las leyes, etcétera,
entonces ahí no vamos a darnos cuenta realmente lo que Dios nos ha llamado a nosotros que hagamos. Porque Jesús al final nos mira a los ojos y nos pregunta, ¿qué estarás haciendo con tu vida? ¿Por qué aún dudas? ¿Por qué tienes tanto temor? Y nosotros decimos, Jesús, tú sabes que yo te amo. Personalmente vamos a hacer cualquier cosa, pero, mejor que no haga esto. Así que tenemos miles de excusas para no completar, lo que Jesús nos dice. Y a veces es más fácil decirle a Dios, ¿sabes qué? Disculpa, pero no te puedo oír. Y Jesús dice, mírame, si me amas, entonces tienes que hacer que ese amor sea efectivo para el beneficio de otros. Es como tirar la red al mar y hacer discípulos. La banda va a venir y si Dios te ha hablado, comprométete a hacer algo que solamente Él te esté llamando a hacer. Porque no podemos cantar que yo voy a ir con la fortaleza del Señor si ni siquiera sabemos dónde vamos. Oremos. Padre, te escuchamos esta mañana, escuchamos tu llamado, incluso tu corrección. Y así como Pedro no sabemos qué hacer, nuestros corazones están llenos de todo, excepto por el deseo de ir. Tenemos temor, estamos heridos, estamos cansados, frustrados. Y aún tú nos haces la pregunta que si aún te amamos. Y nosotros te decimos, tú sabes la respuesta, Señor, tú sabes que te amamos. Pero ahora, Señor, anímanos, aún con todo lo que tenemos de temor. Sánanos por toda la ansiedad que tenemos, por todo este cansancio. Danos, Señor, por favor, la paz y ayúdanos a salir con tu fortaleza para que el mundo sepa que el reino de Dios está aquí. En tu nombre oramos. Amén. Que el Señor les bendiga.